Hola, buenas tardes a todos. Les habla Ignacio Tovar. Yo soy diseñador de profesión. eh, Trabajo para Maciza y tenemos hoy día algunas cosas que mostrarles y que conversar con ustedes. Entiendo que ya estamos en vivo. Les cuento un poco a grandes rasgos cuál va a ser el enfoque de la presentación de hoy. Ustedes saben que dentro de lo que es la Expo Perú, Maciza tiene puesto el ojo en lo que son las melaminas Origen, ¿cierto? Que es una nueva línea de productos que estamos comercializando. Y bueno, yo les cuento que yo soy diseñador, tengo una empresa donde fabrico principalmente muebles para bibliotecas escolares. Entonces, Maciza me tiene como capacitador, porque en el fondo la manera en que nos aproximamos a los productos es desde un enfoque súper práctico. Entonces, todo lo que les voy a conversar hoy día tiene esa orientación. Yo no sé exactamente quiénes son ustedes que están al otro lado. Me imagino que hay algunas personas que se dedican al tema de los muebles, otros tal vez a la construcción, algunas personas son hobbyistas, ¿cierto? Les gusta hacer muebles tal vez en algunos momentos, los fines de semana, no sé. U otros simplemente están interesados en los productos porque tienen muebles en sus casas que pueden estar hechos con estos productos o tienen alguna idea en mente de algo que quieran realizar. El enfoque, como les digo, es totalmente práctico y espero que puedan disfrutar este rato que vamos a estar juntos. Al final vamos a dejar un rato para poder contestar algunas preguntas que a lo mejor les puedan surgir a ustedes durante el desarrollo de este encuentro. ¿Ya? Entonces, bueno, lo primero que tengo que contarles es que Maciza, ¿ya? Como empresa, siempre partimos con esta lámina, que es una lámina en que aparece un mapa, ¿cierto?, del mundo, y sale básicamente, dice ahí como texto, la presencia maciza en Latinoamérica. Yo les voy a decir hacia dónde voy con esta presentación inicial. Si se fijan ustedes acá, donde está Chile, aparece un monito como una fábrica, ¿cierto? Donde está Argentina sale de un arbolito y donde está Perú sale la imagen de un edificio. ¿Qué significa eso? Que en Chile y en México, que se repite el mismo icono, ¿cierto? Ahí hay plantas donde se producen los tableros, donde está ese como edificio, en el caso de Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, hay oficinas comerciales, donde hay un arbolito, es donde Maciza tiene activos forestales, es decir, tiene bosques, y el resto son países donde se exporta, son los mercados de exportación de los productos Maciza. ¿Por qué yo les quiero contar esto al principio de esta presentación? Porque los tableros que se exportan a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, son los mismos tableros que se exportan a Perú, los mismos, ¿ya? Y ustedes saben que Estados Unidos y Europa, sobre todo, tienen estándares muy altos comparados con lo que son nuestros estándares en América Latina. Entonces, los productos que fabrica Maciza son productos que tienen estándar internacional con las normativas correspondientes, con las certificaciones correspondientes. ¿Ya? Ese es como el punto de partida para lo que vamos a conversar el día de hoy. Esto ustedes saben, yo les dije al principio que vamos a tratar de focalizarlo hacia lo que son las melaminas de origen, pero para entender las melaminas de origen hay que tener un contexto, ¿ya? ¿Qué es lo que produce Maciza y por qué lo que produce es de una calidad, como yo les decía, buena, exportable a mercado exigente? Los tableros desnudos que ustedes ven ahí son los tableros que se producen en la planta en Chile, ¿cierto? Los tableros aglomerados, los tableros de fibra. Solo vamos a ver un poquitito una explicación un poco más detallada un poco más adelante. Después tenemos los tableros recubiertos, que son los que tienen una terminación, un acabado de superficie, ¿verdad? Que ahí tenemos las melaminas, los MDF pintados, los alto brillo y los ultramate. Después tenemos los revestimientos, que son de la línea hogar, ¿cierto? Los revestimientos de Cora, que ahí hay unos enchapados, ¿cierto? Pintados, y revestimientos tableados que tienen una terminación de melamina en la superficie. Y después hay una línea de revestimientos que están orientados a la línea institucional, que ahí hay, por ejemplo, revestimientos acústicos, cosas de ese tipo, que son productos que se desarrollan a pedido y que son customizables, que se llama, o sea, que incluso se pueden personalizar.
¿Qué es el sustrato? ¿Qué es la base que se ocupa como el punto de partida para tener una melamina? Porque cuando nosotros hablamos de melamina en general, lo que estamos pensando, lo que nos imaginamos, es un tablero como este, un tablero aglomerado, ¿cierto? O puede ser un tablero MDF también, pero con un acabado de superficie, ¿verdad? Que es la melamina. Pero es súper importante como punto de partida tener una idea clara y definida de que no todos los tableros aglomerados son iguales. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos acá en Chile pasa, y en la tarde, a principios de la tarde, tuve una capacitación con personas de Bolivia y que les pasaba lo mismo, que hay lugares donde venden muchas marcas distintas de melamina y de repente las ven todas como productos que son básicamente similares. No notan una gran diferencia entre un tablero y otro. Y la verdad es que sí hay diferencia entre los tableros. ¿Qué es lo fundamental, por ejemplo, cuando estamos pensando en el aglomerado que fabrica Maciza? Es que se fabrican en una planta que se compró en Alemania, ¿cierto? Se desarmó, se trajo a Chile y se instaló en el centro sur, en una ciudad chiquitita que se llama Cabrero, la planta donde se fabrica el MDP. Es tecnología alemana de punta. Eso es lo que hay que saber. O sea, en términos de la tecnología de fabricación, el tablero aglomerado que fabrica Maciza es exactamente el mismo tablero que se fabrica en Alemania. La diferencia va a ser que en Alemania probablemente se fabrique en abedul, por darle un nombre de madera, y en el caso chileno se fabrica en pino radiata. ¿Ya? Entonces, es súper importante saber esto porque hay diferentes calidades de aglomerados, hay diferentes tecnologías de fabricación del aglomerado y eso impacta en el producto final que ustedes van a tener a disposición. ¿Ya? El que fabrica Maciza se llama MDP. Esto no es un nombre de fantasía, sino que se refiere a un producto que tiene características especiales. MDP es la sigla de Medium Density Particular Board, ¿ya? Que significa partícula densidad media. ¿Ya? Los tableros aglomerados, en general, todos, se fabrican, los que se hacen para, por ejemplo, laminar después en la superficie para hacer melamina, ¿cierto? Se fabrican por capas, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Yo no sé si ustedes me alcanzan a ver bien en la imagen chiquitita aquí en donde aparece el video, ¿ya? El video mío, aquí, el que les está haciendo señas con la mano. Aquí no creo que se vea muy bien, ¿ya? Pero acá yo les estoy mostrando diferentes tipos de acerrín con el que se hace el tablero aglomerado y se van a fijar que hay 3 capas, ¿ya? Los tableros aglomerados se hacen por capas. La capa superficial, me refiero, yo estoy indicando en este momento la fotito en el tablero, ¿cierto? O sea, en la imagen, en la lámina. Aquí la superficie del tablero, si se fijan, es de partícula finita, ¿ya? Es un acerrín fino. La superficie de los tableros tienen que ser de acerrín fino, por un tema de terminación, ¿ya? Mientras más chiquitita es la partícula, más limpio va a ser el corte, más limpio van a ser los avellanados y más liso va a quedar para que se pueda pegar encima después la melamina, por ejemplo, ¿ya? Y si se fijan, el centro tiene una partícula que es más gruesa, por eso es que se ve así como si tuviera un poco de hoyitos ahí entre medio, ¿verdad? La partícula gruesa lo que hace es que le da la rigidez estructural al tablero, porque si se hiciera un tablero solamente de partícula fina, lo que le pasaría es que se partiría como galleta, ¿ya? Este tablero necesita la capa gruesa del centro para poder tener la rigidez estructural, ¿ya? Yo no tengo una imagen de esto que les voy a contar ahora, porque en la planta, cuando uno va a la planta, todo esto que les voy a contar ocurre en lugares y en espacios cerrados, ¿ya? Pero les pido que con buena voluntad se puedan imaginar un poco lo que yo les voy a contar. La materia prima del tablero es el chip de madera, ¿ya? Supongamos que nosotros tenemos un tronco de árbol y le cortamos una sección, nos va a quedar un círculo, ¿verdad? Lo que hacen los procesos madereros que buscan sacar la tabla de la madera es que sacan el cuadradito que está inscrito dentro de ese círculo. Entonces, entre el cuadrado y el círculo hay material, ¿ya? Aquí está el cuadrado, aquí está el círculo. Y aquí había material que se perdía. Antiguamente era material que se ocupaba, por ejemplo, como combustible para las calderas, cosas así. Hoy en día, todo ese material
en vez de perderse, se ocupa para fabricar los tableros aglomerados, los tableros MDF, etc. ¿Ya? Entonces, eso que queda en ese bordecito entre la tabla del centro y el borde del árbol, ¿cierto? En el proceso forestal, cuando se limpia, por decirlo así, el árbol para dejarlo en este cuadrado, eso que sale como residuo se llama chip de madera. ¿Ya? El chip de madera después se carga en la planta en unas bandas que primero lo van limpiando, ¿cierto? Le sacan todos los restos de tierra, de piedra que puede haber de los procesos forestales. Acuérdense que son árboles, ¿cierto? Los camiones los llevan, etc. Se va limpiando este chip y después tiene un proceso en el que entra en una máquina que se llama chipeadora. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la chipeadora? Esa astilla que yo les digo que es una astilla de madera como este porte, se muele y queda convertida en acerrín. ¿Ya? Ese acerrín es un acerrín no diferenciado, es decir, hay partículas más grandes y partículas más chicas. Entonces, se mueve, se direcciona hacia una especie como de colador, de cernidor grande que vibra a alta velocidad y eso hace que la partícula chiquitita se vaya por el colador hacia abajo y la partícula gruesa quede arriba. Y ahí es que obtenemos como materia prima esto que yo les estaba mostrando acá. ¿Ya? Partícula fina en la superficie, partícula gruesa para el centro del tablero. Entonces, cuando está separado el acerrín fino y el acerrín grueso, viene una tubería grande que se llama ciclón, que es una aspiradora en realidad, que succiona el material, se lo lleva en suspensión, ¿ya? Por unas tuberías, ¿cierto? Siempre por viento, va como revoloteando el material, se le va aplicando el adhesivo en el desarrollo de este movimiento que tienen las partículas, y este tubo baja a una zona donde hay una cabina cerrada, y debajo de esta cabina cerrada se va moviendo una placa metálica que es donde se va a formar el tablero. ¿Ya? Entonces llega la primera tubería que trae el material fino, se espolvorea desde arriba, por decirlo así, el material que se va a posar sobre esta lámina metálica y ahí vamos a tener la primera capa del tablero. Después se repite la operación, un segundo ciclón succiona el material grueso, vuelta a tener todo el proceso, otra tubería, se le va poniendo el pegamento, ¿cierto? Y hay una segunda cabina cerrada donde baja este tubo, se suelta de nuevo el material y tenemos ya esta banda metálica que lleva capa fina, capa gruesa, y después ustedes ya saben para dónde voy, se repite la operación de nuevo con la capa fina. Entonces, ¿qué es lo que se forma? Se forma una especie de galletón, ¿ya? Lo van primero emparejando unos rodillos y después va a una zona donde imagínense que hay una prensa, que son unos rodillos metálicos grandes a alta temperatura, que van compactando, presionando el material, hacen reaccionar el adhesivo y va a salir el tablero terminado, así como sale la masa en las panaderías, en la sobadora, ¿cierto? O sea, hipotéticamente hablando, podríamos tener un tablero de 1000 metros de largo, ¿ya? Por la manera en que se va haciendo. Ahora, esto que yo les estoy contando no es exactamente el proceso de fabricación que tienen los tableros aglomerados de maciza, sino que es un tablero aglomerado común y corriente, como el que aparece aquí en la imagen en el círculo superior. ¿Qué pasa con esa máquina donde se hace ese tipo de tablero? La máquina se llama formadora de viento. O sea, ustedes se imaginarán por qué se llama formadora de viento por estas tuberías, ¿cierto? Que van succionando el material y se lo llevan, lo aspiran y lo mueven con puro viento, ¿ya? El tema es que yo les decía que, por ejemplo, con el material grueso llega una tubería y espolvorea el material grueso sobre la banda que ya lleva la primera capa fina. Como es por espolvoreo, eventualmente puede como revolotear un poquitito el aire, ¿cierto? Arremolinarse y puede pasar lo que ustedes pueden ver aquí en esta imagen. Por eso es que yo les comparto esta imagen de este aglomerado que hice arriba, en donde no sé si alcanzan a ver, yo estoy apuntando con la flecha, ¿cierto? Con la flecha del mouse. Ahí se ve una astilla gruesa que se pasó a la capa fina del tablero, a la superficie. Entonces uno podría decir, bueno, pero no tengo claro que eso sea muy importante. La verdad es que sí es importante. Ese tablero que se fabrica con tecnología antigua, si ustedes le ponen una melamina encima y no sabemos que aquí hay una astilla gruesa en la superficie, si no la vemos, cuando vayamos pasando la sierra por ahí, en el momento en que enganchemos la astilla gruesa, lo que va a pasar es que el tablero se va a picar, se va a saltar, ¿ya? En el caso del MDP, que yo les comentaba al principio que es tecnología actual, ¿cierto? Se trajo a Alemania hace poco tiempo atrás, es la mejor tecnología que existe actualmente para la fabricación de tableros aglomerados.
la particularidad que tiene, o sea, tiene un montón de mejoras tecnológicas, pero en relación a esto que estamos conversando de la definición de capa, que es decir, que la capa fina sea efectivamente fina, se logra porque la capa gruesa no se tira desde arriba, no se espolvorea, sino que se suelta a través de inyectores, ¿ya? Yo no sé si ustedes visualizan o imaginan así como si yo estuviera tomando arena con la mano y la estuviera soltando, ¿cierto? Hay una secuencia de inyectores que van soltando el material grueso de manera súper controlada sobre la banda que ya lleva la primera capa fina. Entonces se obtienen dos cosas. Lo primero es que la capa fina es fina, eso es lo primero, ¿ya? Que eso es lo que permite, ¿cierto? Es que el acabado, el corte, el laminado, etcétera, sea de mejor calidad. Y lo segundo que se obtiene es que el tablero en términos de la densidad queda más regular. ¿A qué me refiero? Yo les decía que el tablero aglomerado común y corriente, todo se produce, todo se hace por espolvoreado, ¿cierto? Por lluvia de partículas. Es imposible que ese tablero tenga exactamente la misma cantidad de material por centímetro cúbico. Si alguno de ustedes ha hecho muebles en su casa o se dedica a la mueblería o se dedica a la construcción y ha tenido como extensión de proyecto el hacer muebles, no sé si se han fijado que cuando uno, por ejemplo, tiene que hacer perforaciones para una puerta de un mueble de cocina y le van a poner una bisagra metálica de estas tipo retén, uno lo hace con una fresa, ¿cierto?, de 35 en que hay que llevar el taladro súper controlado. Porque en el momento en que uno empieza a romper melamina, ¿cierto?, si uno no lo lleva bien controlado, eventualmente es como que nos puede tragar el tablero. ¡Pum! Y si uno no está atento, con la punta de la fresa podemos marcar por el otro lado, trizar por el otro lado la melamina. Pero resulta que yo me muevo 45 centímetros más hacia abajo y hago la segunda perforación para la segunda bisagra y resulta que no pasó de largo, sino que genera hasta resistencia. Eso pasa porque como el material no cae de forma totalmente regular, se mueve dentro de unas tolerancias, ¿ya? Entonces esa tolerancia significa que el tablero no va a tener ni más de una cierta cantidad de material, ni menos de una cierta cantidad de material, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso básicamente? Que es un tablero en que uno se puede encontrar con partes más duras y partes más blandas. En el caso del MDP, como la capa del medio cae totalmente controlada, esas variaciones, esas tolerancias son mucho más bajas, que quiere decir que el tablero es mucho más homogéneo en su densidad. No es totalmente homogéneo porque la capa fina de arriba y de abajo siguen siendo por formación de viento, pero es significativamente más homogéneo que un tablero aglomerado de tecnología antigua, ¿ya? Esto yo se los cuento básicamente porque en términos de lo que es el sustrato, lo que soporta, por ejemplo, la melamina, es importante saber que hay diferentes calidades de aglomerado. Dentro de los aglomerados, que son MDP, ¿cierto? Tableros de partículas de densidad media, están los tableros RH. ¿Qué es lo que es un tablero RH? Es un tablero hidroresistente, ¿ya? Este tablero, si ustedes lo llegan a ocupar, yo se lo recomiendo 100%, es un poco más caro, ¿verdad? Pero un tablero que en algún momento va a empezar a llegar melaminizado también. Para que ustedes tengan una idea, en términos de la resistencia a la humedad. El punto de partida es que todos nuestros productos son de uso interior, ¿verdad? Ustedes lo saben y están recomendados para lugares, para ambientes secos dentro de la casa. Ahora, se hacen unos ensayos de material para ver cuál es la resistencia a la humedad y para eso se fuerza el material a hacer algo para lo que no está diseñado. ¿Cuál es la prueba que se hace como ensayo para ver la resistencia a la humedad? Se cortan trocitos de aglomerado y se ponen en agua durante 24 horas y se hace el test para ver el porcentaje de hinchamiento. Entonces, para que ustedes tengan una idea, un aglomerado común y corriente, este que estábamos conversando antes, ¿cierto?, hincha más o menos el 25% a las 24 horas sumergido en agua. El MDP normal hincha más o menos el 15% y el hidroresistente o RH hincha más o menos el 1,5%. O sea, estamos hablando de que prácticamente no hincha este material, ¿ya? Entonces, si ustedes lo llegan a ver, por ejemplo, melaminizado, se lo recomiendo totalmente, se reconoce porque tiene pigmentación verde en el grano, ¿ya? Esa pigmentación no es ningún tipo de producto añadido,
¿ya? Como puede ser la coloración que puede tomar un pino impregnado, por ejemplo, sino que es simplemente una coloración que sirve para distinguirlo de un MDP que no es hidroresistente, ¿ya? La particularidad que tiene es que el adhesivo que tienen todos los tableros se llama urea formaldehído, como aparece aquí en la lámina, ¿cierto? Pero en el caso de estos tableros es melamina urea formaldehído. Entonces, esta resina ayuda a que tenga, no que se encapsule totalmente la partícula, pero se retarda muchísimo la acción de la humedad, ¿ya? Después tenemos otros tableros que se hacen en MDF. Esto se los cuento también porque los tableros de MDF también son la base de todos los productos que tenemos que son revestimientos interiores, ¿ya? Entonces, lo primero que les quiero contar del MDF. Acá en Chile, y me pasó lo mismo cuando estaba conversando con la gente en Bolivia, hay mucha gente que tiene la creencia de que el MDF es cartón prensado. Yo no sé si ustedes tendrán esa misma creencia, si no la tienen, yo los felicito. Acá pasa muchísimo que la gente ve el MDF y dice, ah, pero esta cosa parece cartón, debe ser cartón, ¿ya? Les voy a contar por qué no es cartón prensado, pero primero les voy a contar cómo se hace. De nuevo les voy a pedir buena voluntad para que puedan imaginarse más o menos lo que yo les voy a contar, porque de nuevo todo esto que les voy a contar pasa en cabinas más bien cerradas. De nuevo tenemos como materia prima el chip de madera, pero el chip de madera en este caso, en el caso de los tableros de MDF, ¿ya? Que este MDF significa fibra densidad media o medium density fiberboard, ¿verdad? En el caso del MDF, este tablero, el chip no se muele, sino que se desfibra, ¿ya? ¿Cómo es el proceso? El chip primero pasa por un proceso como que se cocinara al vapor, por decirlo así, ¿ya? Y cuando está calentito el chip, ¿ya? Se redirecciona hacia una zona en donde van a pasar por entre medio de dos discos metálicos estriados, discos grandes, que fundamentalmente son un molino, ¿ya? Yo no sé si ustedes han molido alguna vez harina tostada o alguna otra cosa, ¿ya? Hay un disco metálico de 1,80 m de diámetro, ¿cierto? Rayitas por dentro, ¿cierto? Que está fijo. Otro, también de 1,80 m de diámetro, también con estrías por dentro, que gira violentamente, ¿cierto? A alta velocidad contra este que está fijo y el material va pasando por al medio. Entonces, lo que le pasa a la madera es como lo que pasaría si ustedes toman un trozo de una pechuga de pollo, bien, bien cocida, así bien blanca, hasta se pasó en la cocción, ¿cierto? Entonces ustedes cortan un pedacito en el plato de esa pechuga bien cocida de pollo y le empiezan a hacer así con el tenedor. ¿Qué es lo que le va a pasar? Se va a desmenuzar, se va a empezar a deshilachar, ¿ya? Eso es lo que le pasa a la madera. La madera se empieza a deshilachar dentro del desfibrador y queda convertido en pura pelusa de madera. No queda nada rígido, no queda ninguna estructura rígida. Todo es pelusa lo que sale como resultado. Imagínense que es como un algodón de madera el que sale como resultado del desfibrador, ¿ya? En el caso del cartón, se puede ocupar esa fibra para fabricarlo. Por eso es que se parecen. O sea, si uno ve el MDF, se parece al cartón. Si no es tan de poco sentido común pensar que podría ser un producto relacionado con un cartón. Pero la diferencia está en que para fabricar cartón, la fibra de madera se mezcla con grandes cantidades de agua, ¿ya? Esas grandes cantidades de agua forman una pulpa, ¿ya? Junto con la fibra, ¿cierto? Esa pulpa después va a parar a unas planchas, unas placas donde se va drenando, ¿cierto? Después se va prensando y después tiene prensa a alta temperatura, se va logrando el cartón como ustedes lo conocen en sus diferentes variedades. ¿Cuál es el tema del cartón? El cartón se fabricó con agua. Así como se fabrica con agua, se deshace con agua. En el caso del cartón, el agua viene siendo su solvente, ustedes lo saben. O sea, yo creo que todos hemos tenido la experiencia de que se nos moje una caja de cartón y que se desfonde, ¿cierto? O se nos deshaga las manos. En el caso del MDF, la fibra de madera, cuando sale del desfibrador, no tiene contacto con agua, ¿ya? No se fabrica con agua. La fibra pasa por un proceso en donde se va rociando con el adhesivo. Imagínense que es como un vapor de adhesivo, pero si yo saco una muestra de eso que ya va con adhesivo, ¿cierto? Si saco una mota de eso que yo les digo que es como un algodón de madera y lo aprieto en la mano, primero no se me va a pegar y segundo no me va a quedar mojado en la mano, ¿ya? El adhesivo
lo que cumple, la función que cumple, ¿cierto? Es quedar impregnado en cada una de las fibras, en cada una de estas como pelusas de madera, y va a reaccionar en el momento en que se prense el material y se forme el tablero. Pero antes de eso hay un proceso preliminar. Pues cuando sale esto como motas, que yo les digo como motas de algodón, todo desordenado, entra en una máquina que se llama formadora, ¿ya? Yo no sé si ustedes han comprado alguna vez algodón, y algodón así este que viene como en motas también, uno eventualmente, si lo pone arriba de la mesa, de una mesa, uno podría empezar a darle forma así con las manos, podría un cuadradito de algodón si quisiéramos. La máquina de la formadora hace eso mismo, o sea, toma esto que yo les digo que son como motas de algodón de madera, ¿cierto? Entran en la máquina y sale convertido por el otro lado en una especie de colchón de material, puro colchón de material, ¿ya? Para que tengan una idea, para hacer un MDF de 15 milímetros se necesita un colchón de material de 30 centímetros. Imagínense todo lo que hay que compactar para llegar a que quede de 15 milímetros. Entonces, pasa por una línea de prensas que debe tener más de 50 metros de largo, donde primero unos rodillos en frío van compactando y al final de la línea, por presión, temperatura, en la zona de prensa, ¿cierto? De nuevo, se nos va a formar este tablero que podría ser infinito si no fuera porque se va dimensionando antes. ¿Ya? Entonces, para que quede así como fija la idea, ¿por qué el MDF no es cartón prensado? Porque el cartón se fabrica con agua y el MDF no. El MDF no se fabrica con agua, por tanto, no tiene el mismo comportamiento del cartón frente al agua. ¿Ya? Esto es re importante saberlo, porque a mí me ha pasado, como mueblista, que he llegado eventualmente donde un cliente y yo he ido con una muestra de melamina en MDF, ¿ya? Y el cliente lo ve y lo dice, mira, encuentro súper lindo el color, pero yo no lo quiero en cartón, lo quiero en madera. Entonces yo tengo que tener el argumento para decirle a ese cliente, caballero, ¿sabe lo que pasa? Es que el MDF no es cartón prensado porque el cartón se fabrica con agua. Y yo le digo, mire, busque usted unos trozos de cartón, yo le dejo esta muestra, métalo en agua toda la noche en un lavatorio, ¿cierto? Con un tapón puesto, y a la mañana siguiente fíjese el comportamiento que tiene el cartón versus el comportamiento que tiene el MDF. Yo le anticipo lo que va a pasar. El cartón lo vamos a sacar y se nos va a deshacer en las manos. El MDF se va a hinchar, pero yo le hago tracción horizontal y el MDF no se va a deshacer con el agua. ¿Y por qué no se deshace con el agua? Porque no se fabricó con agua, ¿ya? Eso es lo que hay que saber con este producto, ¿ya? También hay un MDF que es RH, ¿cierto? También es resistente a la humedad. Lo pueden reconocer por la pigmentación verde que tiene el tablero, ¿ya? La maciza MDP melamina. Esta es la que aquí ya vamos llegando a poquitito a lo que vamos a hablar sobre las melaminas de origen, ¿verdad? El tablero MDP melamina es un tablero MDP recubierto de la melamina, ¿ya? ¿Qué es lo que es la melamina? Yo a veces hago esta pregunta cuando estoy como modelista en Chile y en general no es fácil la respuesta, porque hay personas que si no han tenido una capacitación sobre el tema, de repente dicen, no, es como un plastificado que se le pone encima, o cuando estamos hablando de una melamina unicolor, dicen, no, si esto es una capa de esmalte, y lo dicen convencido, o sea, como es también el tipo de conocimiento que le transfieren a su cliente final. ¿Qué hay que saber? La melamina tiene una formación que es en base a papel y en base a resina. ¿Ya? Porque la melamina es una resina. Yo tengo aquí un papel común y corriente. El papel que se ocupa para la melamina es un papel especial, es un papel que se compra en España o en Alemania, ¿verdad? Que ya viene con el diseño. O sea, imagínense cualquiera de los diseños que ustedes pueden haber comprado, pueden haber visto alguna vez, ya viene, imagínense que este fuera un papel que ya viene con el diseño Nogal ceniza, Teca Italia, el color que ustedes quieran, ¿ya? Ya viene totalmente escaneado, viene en un papel con un gramaje especial y viene en formato de unos rollos grandes, ¿cierto? Que tienen un poco más del alto del tablero de una placa, o sea, del alto de un tablero. Una placa tiene 1,83 m por 2,50 m. Este rollo de papel que les digo, este papel especial, tiene un poco más de 1,83 m de alto. Ese rollo se carga en una máquina que se llama melaminizadora y el papel, así en forma continua, ¿cierto? Va a empezar a circular entre rodillos, imagínense como los de la imprenta. No sé si han visto alguna vez alguna imagen de la imprenta, ¿cierto? Donde se va moviendo el papel, pero básicamente lo que le va a pasar a ese papel
es que se va a dar un baño de resina, ¿ya? Entonces, para efectos prácticos, la melamina es un papel que sirvió como soporte para resinarlo por todos lados. O sea, lo que le va a dar la resistencia al tablero va a ser, por una parte, el gramaje que tenga este papel, ¿cierto? El ancho, por decirlo así, que tenga, y por otro lado, toda la resina que lo va a cubrir por todos lados, ¿ya? Cuando se seca esa resina, este papel va a perder ciertas propiedades que tiene el papel, como es la flexibilidad, ¿verdad? Va a quedar totalmente rígido, ¿ya? De manera que ustedes le doblan así una puntita, pero apenas, ¡tac! Y se parte, queda como una cáscara de huevo, por decirlo así, ¿ya? ¿Por qué se los cuento? Porque, de nuevo, cuando uno muchas veces ve productos que son, no sé, pues muebles en tiendas, en multitiendas grandes donde venden muebles, si hay muebles que son de muy bajo costo, probablemente tienen en la terminación de superficie algo que parece melamina, pero en realidad no es melamina. Y una de esas cosas que puede ser es folio. No sé si ustedes han escuchado hablar del folio, es como que le pegáramos papel directamente a un tablero, ¿ya? ¿Cómo se reconoce? Por ejemplo, si ustedes tienen un vaso así transpirado de Coca-Cola el verano, lo ponen encima de un folio, se va a marcar sobre el tablero, ¿ya? O si con un cuchillo cartonero sacan un bordecito de atrás, se puede despegar el folio. Esas son como maneras de reconocer, porque si uno los ve en una tienda donde venden tableros, se ve parecido a una melamina. Entonces, tengan ojo que si ven algo que parece melamina, pero tiene un costo muy, muy bajo, probablemente no sea melamina, ¿ya? O sea, una melamina de muy bajo, de muy baja calidad en términos de la resina, que es la que recubre el papel melamínico, ¿ya? O sea, el papel, en el caso de la melamina, sirve para darle el diseño. Lo que le da la resistencia es básicamente la resina, ¿ya? Cuando uno va a la planta, es bien interesante ver el proceso de melaminizado, porque imagínense que hay una parte de la planta donde hay como dos brazos. Desde uno de los lados se carga una melamina, me refiero a esta lámina, ¿cierto? Que ya está con la melamina, con la resina seca, ¿verdad? Se carga una melamina. Después, desde el otro lado, se carga un aglomerado o un MDP, o sea, perdón, un MDP o un MDF, un aglomerado o un tablero de fibra, y después desde el otro lado se carga de nuevo una melamina. Entonces se forma un sándwich, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, y eso un carro lo desplaza hacia una zona de prensa donde por presión y temperatura durante un periodo de tiempo establecido se va a pegar el tablero de tal manera que no hay manera de despegarlo, ¿ya? Eso es súper importante saber. La melamina, si está bien hecha, es imposible despegarla del tablero, ¿ya? Cuando uno ve tableros de melamina maciza, si ustedes han comprado alguna vez o van a una tienda a ver los diferentes tipos de tableros, se van a fijar que hay diferentes terminaciones de superficie. O sea, hay algunos tableros que son lisos, por ejemplo, liso mate, basic, ¿cierto? Soft, etcétera, que en general son, yo tengo la impresión que son más bien los tableros que son unicolor. Es como comprar un color, un rojo colonial o comprar un azul, etcétera, ¿ya? Cuando compran tableros que son maderados, ahí uno ya puede encontrar diferentes tipos. O sea, puede ser liso brillo, puede ser poro natural, puede ser naturale, que es parecido al poro natural, pero con un poquitito más de textura, ¿cierto? También está el softwood, que es un tablero que uno lo ve y casi da la sensación que tiene la textura de las vetas de la madera, pero de una manera como regular, ¿cierto? O sea, si lo miráramos con una lupa o con un microscopio, es como que sería así como un cerrito, un valle, cerrito, valle, cerrito, valle, ¿ya? Entonces, eso nos da la sensación de textura vinculada a la madera, eso sería el softwood. Y hay unas texturas nuevas que están relacionadas, ¿cierto?, con el nuevo lanzamiento Origen, que son una que se llama Textone y una que se llama Natural Matte, ¿ya? Yo les voy a mostrar un poquitito más adelante, ahora va a venir lo que vamos a conversar un poco de la línea Origen, que vamos a ver que hay varios de estos productos son Textone y algunos de estos productos son Natural Matte. Si ustedes se fijan, el softwood son como líneas que yo les decía que son irregulares, pero en general son paralelas y mantienen una cierta trama parecida. En el caso del Natural Matte, si ustedes se fijan acá en esta imagen, ¿ya? No sé si lo alcanzan a ver en sus computadores donde estén viendo, pero las líneas son más irregulares, o sea, de hecho simulan
líneas de la madera mucho más irregulares, más abiertas, como estos arcos que se producen en la veta de la madera a veces, ¿ya? ¿Cómo se logra que los tableros tengan estas diferentes vetas o estas diferentes terminaciones de superficie, diferentes texturas? Es que antes de entrar al proceso en que se va a pegar la melamina contra el tablero, ¿ya? En la planta se les pone unos platos a estas como planchas calientes, por decirlo así, se les pone unos platos, ¿ya? Que son los que van a entrar en contacto directo con la superficie de la melamina y del tablero, y esos platos tienen la textura. O sea, es como que en el momento en que se prensa se estuviera timbrando, por decirlo así, el tablero, ¿ya? Entonces, eventualmente se podría estar fabricando, por ejemplo, código de chocolate en liso mate, y eventualmente se para la producción, sacan los platos y empiezan a producir código de chocolate en softwood al momento de cambiar los platos por unos platos soft, ¿ya? Ese es el momento en que se produce esta terminación de superficie que caracteriza a los tableros nuestros. La línea origen. Esta línea es el último lanzamiento que ha hecho la empresa. Les contextualizo un poquitito. Maciza, en términos generales, siempre está preocupado de estar generando lanzamientos año tras año. A lo más, un salto de 2 años, pero en general son lanzamientos de año tras año. Esta es una apuesta bien arriesgada porque hay colores que pueden no pegar y hay colores que la gente puede no comprarlos. Y sin embargo, y que es gasto para la empresa, o sea, una inversión que se está haciendo, sin embargo, igual se hace el esfuerzo de ir tirando el carro de las tendencias. O sea, hay empresas, hay fabricantes que cuando a Maciza le resulta un color y funciona y se vende, es como que hacen uno con ligeras variaciones y lo empiezan a comercializar. En el caso de Maciza, parte de ir tirando el carro de las tendencias, ¿verdad?, es asumir el riesgo. Y eso es lo que hace que en términos generales se distinga la empresa por tener melaminas que en general son bastante novedosas, ¿ya? Ustedes saben que durante el último tiempo, si se fijan en las últimas colecciones que tiene la empresa, son colecciones que están vinculadas a tonalidades más bien grises, ¿ya? Son grises maderados. Esto tiene que ver con las tendencias que hay a nivel más amplio, ¿cierto? Son tendencias que se toman, por ejemplo, del diseño escandinavo, ¿verdad? En donde el tema de la madera expuesta a la naturaleza va tomando tonalidades más bien grisáceas. O sea, yo creo que ustedes, no sé si han tenido la experiencia de ver un tronco de árbol que va a parar al mar, que al poco tiempo se empieza a poner cada vez más blanco, más blanco, más blanco, más grisáceo, etc. ¿Ya? Entonces, es básicamente lo que se busca con estos tonos grises, que es asemejarse más a lo que pasa con la madera en el contacto con los elementos. Eso, como les digo, viene de un origen y de algo que los países nórdicos en general vienen desarrollando hace rato, pero además tiene un componente práctico. Cuando ustedes juegan con colores que son más bien neutros, porque las tonalidades grises son neutras, ¿cierto? Con lo que los combinen funciona bien. Entonces, por ejemplo, en un edificio de departamento, una torre de 20 pisos de alto en que se van a hacer montones de cocinas, no se puede poner a pensar la constructora qué le puede gustar o no gustar a la gente. Lo que hacen es que generan una solución atractiva, moderna, ¿cierto? Con colores en donde cualquier persona puede imaginar que su cafetera roja va a combinar con lo que está ahí, o sus vasos mexicanos multicolores, o estas cosas de vidrio color turquesa, etc. O sea, las tonalidades grisáceas ayudan a que todo sea más bien neutro y que combine con todo lo que se pueda combinar, ¿ya? Entonces, ese es un tema más bien práctico que tiene que ver con las melaminas y los colores que se han ido desarrollando. Entonces, de repente ya en un momento determinado decimos, ya, tenemos hartos colores madera, vamos probando con otras cosas. Y ahí es donde empiezan a aparecer estos colores que ustedes ven acá. Todo lo que conversamos recién de las tonalidades grisáceas sigue aplicándose a esto que tenemos a la vista, que es la melamina cantera, ¿verdad? Que simula lo que sería una piedra, ¿verdad? Que se corta. La gracia que tiene, en términos generales, digamos, la piedra natural es que es muy difícil encontrar una piedra totalmente lisa
y que tenga exactamente los mismos rasgos comparados con otro pedazo. O sea, la piedra tiene la particularidad de que las vetas no se repiten, ¿cierto? Y eso es lo que se está buscando con este color cantera. En términos de lo que es cromáticamente hablando, o sea, si nos vamos un poco más atrás y vemos lo que hay de fondo, es un gris claro, ¿verdad? Y es un gris claro que nos transmite la idea de algo pétreo. Tiene una terminación textone que se llama, que es una terminación que da la sensación como que fuera tela por una parte, pero por otro lado como si fuera un acabado industrial de ir cortando piedra. Tiene la particularidad también de que es un color opaco, no refleja la luz y por lo mismo puede generar un contraste muy interesante si uno, por ejemplo, en una cocina pone puerta o pone frente, ¿cierto?, de este color cantera y tenemos arriba, por ejemplo, una cubierta de cuarzo o algo blanco, brillante, ¿cierto? O también el contraste que se produce entre esto que es opaco, que es claro, con el gris que tenemos, por ejemplo, en un refrigerador, que puede ser gris, o en la campana acero inoxidable, o en la encimera, o en la cocina de color de acero inoxidable, etc. ¿Ya? Totalmente combinable, si quieren dar un acento de color para un tótem, por ejemplo, un volumen que quieran integrar color, esto no va a entorpecer en nada, porque, como les digo, las tonalidades grises son neutras. Después tenemos el magma. El magma surge como una opción. Fíjense que estas son opciones para tener alternativas diferentes para hacer muebles. O sea, eso es lo que se está buscando. El magma, ¿qué es lo que evoca cuando la lava, ¿cierto? Sale a la superficie y se empieza a enfriar, empieza a tomar diferentes tonalidades, ¿verdad? Pero en general son tonalidades oscuras vinculadas a los tonos negros, a los tonos grafito, etc. La particularidad que tiene, no sé si alcanzan a ver bien en la imagen, es que no es un gris regular, sino que es un gris que tiene diferentes tonalidades en términos de reflejo. Entonces hay zonas que da la sensación que tuvieran menos reflejo y otras partes que da la sensación que tienen un poco más de reflejo. Entonces, en términos cromáticos, tenemos un color gris oscuro, ¿verdad? Ustedes saben que los colores oscuros, el gris oscuro, el negro, etcétera, son colores que en general se pueden relacionar fácilmente con la elegancia. Entonces tenemos ambientes sobrios, tenemos ambientes en donde estos colores permiten, ¿cierto?, dar una apariencia mucho más elegante, pero al mismo tiempo tiene esta riqueza, ¿verdad?, de las diferentes variaciones en términos de tonalidad. ¿Ya? Después tenemos fibra. Ustedes lo pueden ver ahí. De nuevo, volvemos al tema de los grises, pero acá ya tenemos algo totalmente diferente. O sea, fíjense que tuvimos dos tipos de piedra, los primeros dos, de colores bien opuestos, en términos que teníamos un gris claro y un gris muy oscuro, casi negro, y ahora tenemos fibra. ¿Ya? Este fibra tiene la particularidad que eventualmente, si uno lo ve no de tan cerca, casi parece la textura de un papel mural, por decirlo así, ¿ya? Pero al mismo tiempo tiene esa evocación como si hubiéramos pegado efectivamente tela sobre un tablero. Entonces, por ejemplo, para lo que son puertas de closet, ambientes de dormitorio, cosas de ese tipo, siendo un color gris que, insisto, combina con cualquier color de piso, combina con cualquier color de cerámico, combina con cualquier color que quieran tener en un muro como de resalte, ¿cierto? Que destaque, etcétera, que sea como un acento en la decoración de su espacio. Esto viene siendo neutro, pero entrega una textura que enriquece el espacio, ¿ya? En términos cromáticos viene siendo un gris medio, así como teníamos antes un gris muy oscuro y antes un gris relativamente claro, ¿ya? Después tenemos el savia, ¿verdad? El savia ya es un tono maderado, pero la particularidad que tiene es que yo les comentaba al principio, ¿cierto?, que había diferentes terminaciones de superficie y esta terminación nueva, esta textura nueva que se llama Natural Matte, ¿ya? El que tiene, como les decía, como la réplica de los arcos, estos que se van produciendo en la beta, lo tiene este color savia, ¿ya? Entonces, cuando uno lo ve, es bien lindo porque da una sensación muy, muy natural la superficie por estas irregularidades que genera
la beta, ¿ya? Si ustedes se fijan en la coloración del tablero, hay partes que tienen vetas bien grisáceas, de un gris claro, ¿verdad? Y hay otras partes que tienen, por ejemplo, unas tonalidades más bien rosadas, etcétera, ¿ya? Entonces, eso permite ir armando posibilidades en términos de las cosas con las que uno va o puede combinar este tipo de color. Es una coloración grisácea, sin embargo, tiene un poquito más de tinte en términos de que aparecen, como les digo, estas líneas que nos pueden evocar un rosado claro o un beige claro vinculado con un poquitito de rosado, etcétera, ¿ya? Y después tenemos el Bosco, que también tiene la misma terminación de superficie. Esta foto no está muy buena, no sé por qué me salió así con esta resolución. Probablemente tuvimos que ampliar una que era muy, muy chica, pero si se fijan, también es una alternativa a los colores que tradicionalmente hay. Evoca la idea de las maderas que son más bien oscuras y que uno cuando les tira, por ejemplo, un barniz opaco, el aceite oscurece un poco la madera, pero fíjense la veta que tiene, el contraste que genera la veta entre las zonas más claras que tiene esta madera en la que se basa, ¿cierto? Y las zonas más oscuras, las zonas donde se simula el nudo. Entonces, insisto en lo mismo, el natural matte es como que tomas estos arcos que tenemos aquí a la vista y genera una textura que es muy atractiva y que es lo novedoso que tienen estas nuevas melaminas. Y finalmente, que creo que finalmente, ¿cierto? Sí, finalmente, pero no de la presentación, me falta un poquito todavía. Finalmente el gres, que viene siendo un color que si uno hace un análisis, ¿cierto? Viene siendo un naranjo que se ha ido mezclando gradualmente con gris claro hasta llegar a esto que tenemos acá a la vista. Si alguno de ustedes conoce el color bisón, es muy parecido al bisón, pero es más claro y levemente más cargado hacia el amarillo, pero muy, muy levemente, ¿ya? Es un color muy interesante en términos de también de la neutralidad, o sea, si yo les pusiera un color naranjo saturado acá, se darían cuenta de lo grisáceo que es finalmente. Entonces, esto permite que evoque cosas como el cuero, por ejemplo, o funciona bien con diferentes tonalidades de grises, o funciona bien con el blanco, funciona bien con diferentes alternativas de color que ustedes puedan tener, ¿ya? Con eso termino lo que tiene que ver con las melaminas origen y rápidamente quiero terminar con esto, que finalmente también tenemos en las melaminas, ¿cierto? Melaminas que son en MDF, ¿verdad? Cuando ustedes tengan una opción de trabajar con MDF melamina o MDP melamina, ¿ya? Con el aglomerado o con el de fibra, en términos de terminación de superficie es exactamente el mismo, no hay diferencia, ¿ya? La diferencia va a estar en la trabajabilidad del canto. O sea, por darle un ejemplo, yo podría tener una cubierta de MDF melamina, ¿ya? Y podría fresar una curva, ¿cierto? En esa cubierta, podría hacer un rodón incluso en esa cubierta, después lijar y barnizar y estaría listo, ni siquiera tendría que tapacantear. Eso yo lo podría hacer con un aglomerado, pero quedaría feo, porque quedaría como con todos los hoyitos de la capa gruesa del MDP. ¿Ya? Si fuera solamente capa fina, claro, podría ser, pero como está la capa gruesa en el centro, esa capa gruesa se va a ver áspera, ¿verdad? Entonces, esa es la gracia que tiene el MDP, o sea, el MDF melamina, perdón, que permite otra trabajabilidad de canto. O eventualmente, si ustedes estuvieran trabajando, por ejemplo, tienen que poner una cubierta y unirla a un costado, el costado eventualmente lo pueden poner por el lado y atornillar directamente, o pueden poner la cubierta sobre el costado y generar un sistema de encuadre por debajo y atornillar también, pero en el caso del MDF da una tercera opción que es fresar a 45 grados la cubierta del tablero, fresar también a 45 el costado y hacer una unión, evidentemente generando un encuadre por debajo, ¿cierto? O poniendo tarugos planos, nos va a quedar una unión como si el mueble estuviera hecho con fórmica, porque tendríamos solamente una línea de unión entre estos dos tableros. Se vería como el marco de una pintura, por decirlo así, ¿ya? Esa es la particularidad que tiene el MDF. Después tenemos productos que son accesorios a estos muebles que se hacen en melamina, que son el MDF pintado
que viene siendo un tablero pintado que se ocupa para fondos de cajón o para traseras de mueble, o sea, viene siendo un accesorio, ¿verdad? Y hay otros productos que se llaman de alta gama, que viene siendo el MDF alto brillo, eh, y el MDF, ¿cierto? Que es ultramate, ¿ya? En cualquiera de los dos casos, tanto en el alto brillo como en el ultramate, es un tablero que Maciza importa, ¿ya? Es un tablero que se trae desde España, es MDF, que tiene un papel melamínico de gramaje superior, como dice aquí en la imagen, ¿cierto? Y que tiene una laca especial. En el caso del tablero ultramate es una laca mate, y en el caso del alto brillo es una laca alto brillo, lo que permite que quede como con esa terminación casi como espejo, ¿verdad? Aquí hay algunos ejemplos rápidos, ¿cierto?, de lo que se puede hacer con estos productos. Y finalmente están los revestimientos de Cora. Ustedes los pueden ver acá, son a pedido, fundamentalmente terminaciones de superficie, chapa de madera natural, revestimiento pintado ranurado, el mismo proceso de pintura que tienen, ¿cierto?, los tableros que yo les estaba comentando recién, que eran em, para hacer las traseras de mueble y los frentes de cajón, y los revestimientos tableados, que es como que le estuviéramos poniendo piso flotante a una pared, porque de hecho ese es el origen que tiene el producto que se llama revestimiento tableado, que haber visto a gente que se dedicaba a la construcción que ocupaban piso flotante como revestimiento, ¿ya? Entonces se diseñó algo que está especialmente diseñado para ese uso, ¿ya? Yo no me voy a detener mucho en esto porque nuestro tema hoy día era fundamentalmente el tema de las melaminas. Solo quiero mostrarles el final, o sea, bueno, sepan también que Maciza dispone de productos complementarios, ¿cierto? De rieles, de bisagras, etcétera, que son de excelente calidad también, ¿verdad? Pero quiero cerrar antes de que pasemos al tema de las preguntas, porque nos va a quedar poquito rato. Estos son los sellos que tiene Maciza. Yo les decía que los tableros no son iguales. Los tableros de melamina nuestros tienen características que los distinguen de otros tableros de otros fabricantes, ¿ya? Lo primero es que son tableros antibacteriales, ¿ya? ¿Qué significa eso? Cuando ustedes tienen un tablero de melamina maciza, imagínense que están resfriados, estornudan, se tapan la mano con la boca y después se apoyan en ese tablero, en menos de 2 horas, hongos y bacterias se mueren. Eso es que el tablero sea antibacteriano, antihongo y también antimoho, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que los tableros de melamina nuestros son antimancha. Eso no es una declaración de buenas intenciones, sino que se hace una prueba certificada en donde, por ejemplo, se deja caer vino sobre una melamina blanca y se ve cuánto tiempo demora el tablero en que se vea afectado por la coloración del vino. Y el tablero resiste 20 minutos antes de que tenga alguna coloración producto de algo como el vino, como el jugo de naranja, etc. ¿Ya? Evidentemente, si a uno se le da vuelta una copa de vino, uno limpia inmediatamente, eso quiere decir que el tablero no va a quedar manchado, y a eso se refiere el tema del antimancha. O sea, quiere decir que el tablero está bien sellado, ¿ya? Después tenemos antirraya, que quiere decir que el tablero resiste a la abrasión, al roce, ¿cierto? Eso está testeado y está certificado, ¿ya? Se testea en una prueba internacional que se hace con una máquina que es como una especie de tocadisco, ¿cierto? En donde se pone una muestra de melamina en esta máquina que yo les digo, y en vez de bajar una aguja, bajan 2 rueditas, y esas 2 ruedas lo que hacen es que cuando la máquina hace girar la muestra, las ruedas van raspando el material. Cada vuelta es un ciclo. Entonces, una melamina de 500 ciclos es una melamina que aguantó 500 vueltas de 2 rueditas raspando hasta que apareció abajo el sustrato, que puede ser MDF o MDP. Y finalmente, todo lo que se fabrica es con producción responsable, no se tiene conflictos con pueblos originarios, con comunidades tampoco. Por ejemplo, yo muy rápidamente pasamos por el tema de los tableros con chapa de madera natural que se ocupan, por ejemplo, para revestimientos interiores. Maciza no compra ni una chapa natural que sea de maderas nativas, ¿ya? Solamente se ocupan de plantaciones de pino o de eucalipto.
no se compra nada que no sea esas dos maderas, porque así se desincentiva la tala de bosque nativo. Eso es una cosa que es súper, súper importante para Maciza como empresa, ¿ya? Les voy a dar un par de recomendaciones finales porque me quedan todavía unos poquitos minutos. Eh, un par de cuidados que tienen que tener con la melamina. A veces, yo no sé si ustedes tienen la misma costumbre, los tableros, ya cuando los tableros de melamina, cuando se han enchapado a mano, el canto me refiero, el canto se pone a mano, a veces quedan restos de pegamento por los bordes y la gente lo saca con diluyente. El diluyente en realidad no está recomendado y yo les diría que está contraindicado para las melaminas porque daña el melaminizado, ¿ya? Si es solamente para sacar el bordecito de Agorex o de Articol o lo que ustedes tengan, no pasa nada, pero si es para limpiar el resto del tablero, no se los recomiendo. Para limpiar el tablero de las suciedades que quedan al momento de manipularlos, como las manos, ¿cierto? Uno tiene grasa en las manos, la tierra, los taladros, a veces los cables ya están sucios. Es súper importante limpiar con algo jabonoso, como puede ser un lavalosa, un pañito húmedo, así bien estrujado, para desengrasar eso y ese tipo de productos no dañan, ¿ya? Hay una pregunta que tiene que ver con la... Mira, Jonathan Parra López pregunta, ¿los tableros macizas te soportan humedad o se tiene que echar un líquido protector para que te proteja la melamina? Ya, es una súper buena pregunta. La cubierta del tablero es una cubierta que ustedes ven acá que dice antimancha y antirrayas. ¿Por qué razón es esto? Porque el sellado de superficie es súper bueno. Por donde se nos puede meter la humedad es por el canto. Entonces, Jonathan, el tema de la humedad, ¿ya? Fundamentalmente, la resistencia del mueble que tú vayas a hacer pasa por lo bien que haya quedado puesto el tapacanto, ¿ya? Yo les recomiendo que lo hagan de manera industrial. Normalmente en los placacentros existe la posibilidad de que uno pueda hacer el tapacanteo industrial, entregan el tapacanto puesto. Si uno lo va a hacer a mano, yo les recomiendo que tengan mucho cuidado al sacar el excedente de tapacanto, porque si uno pasa a llevar carne de tablero, aunque sea un hilito minúsculo, por ahí sí o sí se va a meter la humedad. En ese caso, lo recomendable es que ocupen una maquinita que se llama perfiladora, que es como una prensa manual, que probablemente la venden allá también, que tiene un par de cuchillitos, que en el momento en que uno carga esa especie de prensa manual contra la pieza que tiene el excedente de Agorex, o sea, perdón, de tapacanto, uno carga y aprieta y quedan los dos cuchillos paralelos a la pieza. Entonces, en el momento de pasar eso, bien apretado, ¿cierto? Pasarlo manualmente, uno saca el excedente de tapacanto, pero totalmente parejo y totalmente en paralelo a la pieza. No como en ángulo que uno muchas veces entra al momento de sacar. Entonces, esa es una recomendación. El tema de poner el tapacanto es crítico, es súper, súper importante ponerlo bien. También es importante, ojalá que puedan tapacantear el mueble completo, es decir, sellarlo, ¿ya? Para que no se le vaya a meter la humedad por detrás, ¿ya? Eh, ¿Qué más les puedo decir? Lo otro que no está recomendado, ¿ya? Es el uso de lustramueble, ¿ya? O sea, hay personas que le ponen lustramueble a los tableros pensando en que va a quedar con mejor olor o que los van a limpiar. La verdad las cosas es que como viene bien sellada la superficie de melamina, lo que ustedes le pongan ahí encima no se va a absorber, ¿ya? Sino que va a quedar la capa ahí de lustramueble encima hasta que se seque. Y mientras se seca, si andan dando vuelta polvo por ahí, lo que sea, va a quedar atrapado y finalmente vamos a ir generando una capa de suciedad, ¿ya? Cristian pregunta si los tableros maciza tienen alguna certificación o testeo ante los rayos solares filtro UV. Lo que tiene terminación ultravioleta son los tableros que son pintados, ¿ya? Esos tableros pintados que están pensados para revestimiento interior, esos tableros tienen terminación ultravioleta. Cristina Burgos, ¿cuánto tiempo de garantía tiene el blanco sin avarillarse, por favor? El blanco no es
registro es un blanco que tiene una muy buena duración, por lo mismo que les contaba recién, por el tema de la resistencia de lo bien sellado que queda. Miren, les voy a hacer un comentario chiquitito, porque me quedan apenas 3 minutos. No sé si alcance a contestar muchas más preguntas, pero a mí me pasó alguna vez que teniendo una capacitación como mueblista, me decían, cuando estamos hablando de las calidades de las diferentes melaminas, me decían, mira, a mí me pasó una vez que ustedes saben que los muebles de cocina muchas veces está la cubierta, ¿cierto? Queda un espacio vacío y después viene el mueble colgante. Esta persona había hecho con una melamina mucho más barata por tema de costo, había hecho el mueble colgante, ¿cierto? Se lo instaló a la familia, ¿cierto? Quedó todo ahí bien puesto, pero la familia puso un hervidor en el mesón. Cada vez que el hervidor tiraba hacia arriba el vapor, ¿cierto? Se condensaba en la base de este mueble colgante. Entonces, ¿qué pasó? Que al poco tiempo se empezó a poner como piel de naranja, ¿ya? Y lo que pasó es que la familia, obviamente, llamó al mueblista, po. Le dijo, oiga, pero ¿qué pasó si finalmente nosotros compramos hace poco tiempo, esto debería haber durado más? Entonces el mueblista le dijo, mire, yo le dije que había melaminas de mejor calidad y melaminas de peor calidad. Y la familia le dijo, oiga, pero usted, el especialista, me debería haber dicho que esto me iba a pasar con una melamina de mala calidad, ¿ya? No todas las melaminas tienen la misma calidad, el mismo nivel de cierre, digamos, en la superficie, el mismo nivel de sellado, ¿ya? Yo le agradezco las preguntas. En este momento no puedo responder otra, pero probablemente las puedan hacer llegar y podemos ver la manera en que las podamos responder, porque nos queda un minuto. Y Anda Ávila, que es de Maciza, ¿verdad? De Maciza, Perú, va a ser el cierre de esta actividad, entiendo. ¿Ya? Entonces, yo le agradezco muchísimo este rato que hemos podido compartir y dejo a Ann la palabra para que pueda hacer el cierre. ¿Ya? Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Ignacio. Súper bueno. Estimados, buenas noches a todos. Maciza les agradece la preferencia y nuevamente queremos invitarlos a que visiten nuestro stand Maciza, ubicado en C49, donde van a descubrir lo nuevo de nuestras melaminas colección Origen 2020. Además, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, como Maciza Perú, como @Maciza Perú, y tenemos muchas sorpresas para ustedes, así que muchas gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Buenas noches.